Creo que en el tema de seguridad, por lo que nosotros ya vivimos y por lo que nosotros ya resolvimos, creo que ahí es el tema en donde más podemos ayudar. Y agradecemos esa invitación y con humildad hemos tratado de dar nuestros aportes al tema de seguridad en Costa Rica. Salvadas las diferencias. Yo he escuchado personas que dicen, pero el problema de Costa Rica no es igual al de El Salvador. No, no es igual al de El Salvador. Es igual al de El Salvador cuando empezó. Pero como ustedes saben y lo han visto en Costa Rica, el problema va a ir creciendo si no se detiene. Es el equivalente a un cáncer. Cuando un cáncer inicia, es casi indetectable. Ahí está creciendo, está haciendo daño, pero no se detecta. Así pasó en El Salvador. Las primeras pandillas que llegaron a El Salvador, yo sé que el fenómeno es distinto, pero las primeras pandillas que llegaron a El Salvador ni siquiera mataban. Pasaron varios años para que empezaran a matar. Es decir, el cáncer crece. Yo recuerdo acá cuando empezó a establecerse el narco, decían, no, pero no matan. Y luego, no, pero matan solo entre ellos. Y luego empezó a morir gente inocente. Y así funcionan con todos los cánceres. Y con todos los fenómenos delincuenciales. Inician imperceptibles, luego se perciben pero no hacen tanto daño, luego hacen un pequeño daño, luego hacen un gran daño y luego destruyen todo. Y en El Salvador vivimos todas esas etapas dos veces, con la guerra civil y con la guerra de las pandillas, que básicamente fue producto de la guerra civil. Pero eso ya será otro tema para explicar un día. Cuando la delincuencia se toma el país, cosa que aún no ha pasado en Costa Rica, gracias a Dios, aunque el problema es grande, pero aún no se ha tomado el país como se lo tomó en El Salvador, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. Porque ahí sí es dictadura. Ahí nadie los elige, ahí no hay forma de votarlos en pro o en contra, ahí no hay elecciones, ahí no hay entrega de cuentas, ahí no hay auditorías, ahí no hay asamblea legislativa, ahí no hay nada. Ahí lo único que hay es la dictadura del narco. Y el que no quiere, bala. Esa es la verdadera dictadura que vivía El Salvador, la dictadura del crimen. Incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz, corrupto y cómplice de la criminalidad, pero no era dictadura, porque la dictadura la tenían los criminales. Y entonces el gobierno cobraba impuestos, sí, pero también cobraban impuestos a las pandillas, lo que ellos le llamaban renta. Ellos le pusieron ese nombre, renta. No sé si por alquiler o por impuesto a la renta, pero ellos le llamaban renta. Y ese era el impuesto de las pandillas. El impuesto del gobierno, hay gente que lo paga, hay gente que no lo paga, ya sea porque está en la informalidad, o porque no puede, o porque no tiene con qué, o porque no declara. Pero el impuesto de las pandillas nadie podía no pagarlo, porque el que no pagaba el impuesto de las pandillas, lo mataban o le hacían cosas como le hicieron a la señora, que su propio nieto le cortó las manos y se llevó las manos a entregarlas a la pandilla para que vean, mi abuela que no pagó, aquí están las manos. El 80%. No era un fenómeno aislado en una zona, en un departamento, en un municipio, en un distrito, no. Era un fenómeno que cubría prácticamente todo el país, con pequeños enclaves residenciales privadas, etcétera, que tal vez no lo sufrían, pero básicamente cubría todo el territorio nacional y el 85% de los salvadoreños pagaban esa extorsión que ellos le llamaban renta y que se pudiera equiparar a un impuesto del gobierno paralelo de la dictadura que tenía El Salvador, que era la dictadura del crimen. Y no se podía combatir, porque cualquier cosa, primero el gobierno estaba en complicidad con las pandillas, con el crimen. Segundo, cuando había alguna decisión de hacer algo de parte del Ejecutivo, yo no sé si con buena o mala intención, porque yo estaba muy pequeño, pero cuando se lanzaron los primeros programas para combatir a las pandillas, recuerdo que lanzaron el plan Mano Dura, allá cuando, no sé, a inicios de los 2000, aquí mi ministro de Seguridad ya trabajaba en ese tiempo para el gobierno, era de los buenos, y me contaba él que los buenos, porque en la policía, la mayoría de policía es gente buena. Solo el hecho de decidir ser policía es porque alguien es bueno. La mayoría de nosotros vemos peligro y corremos. Los únicos, corremos del peligro. Los únicos que corren hacia el peligro son los policías, los soldados, los bomberos. Esos son los más buenos, pues. Alguien que nace con la vocación de correr hacia el peligro. No correr del peligro, que es lo natural y lo evolutivo. No, correr hacia el peligro. Esa es la gente más buena de todas, que está dispuesta a sacrificar su vida por los demás. La mayoría de ustedes no lo harían. Pues ustedes sí, pero la mayoría de los que están de este lado no lo hacen. No sacrificarían su vida por los demás. Ellos sí. Y eso lo ponen a otro nivel de ser humano, arriba. Entonces había muchos buenos en El Salvador, pero, y como me cuenta historias el ministro, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y el día siguiente salían 101. Los 100 que metieron y otros más que sacaron. Y entonces los pandilleros iban y se vengaban matando a las familias de los policías. La próxima vez cuando hubo otro gobierno le decía a los policías, vayan entre los pandilleros, pues ¿para qué? Para que salgan libres, para que me maten. Entonces se convierte en lo que muchos le llaman, otros no quieren usar una palabra, dicen que es muy fuerte, a mí me parece está muy suave, un Estado fallido. Cuando un Estado no puede combatir su delincuencia es porque hay un grupo que tiene el monopolio de ejercer la violencia que no es el Estado, y ese es un Estado fallido. Entonces, nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo. Corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea, en las elecciones, por supuesto. Elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, por la OEA, por los países desarrollados que tienen interés en observar elecciones, etc. Y todos dijeron,
resultados avalados, resultados correctos. El partido que obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo era, bueno, sigue siendo 2/3 de los diputados, y con eso pudimos hacer todos los cambios que teníamos que hacer. En ese tiempo fuimos muy criticados por los organismos internacionales, que nunca habían criticado el sufrimiento del pueblo, nunca habían condenado a las pandillas por estar matando a decenas de miles de salvadoreños y desaparecido a otro montón igual. Muchos de ellos ni siquiera los hemos encontrado.